Bill, siempre un placer tenerte con nosotros aquí en estos videos. Saludos, Gardner. Gracias de nuevo por tenerme. ¿Qué Siempre. tienes en mente para nosotros hoy? Sí, Gardner, quizás la lección del día de hoy va a ser un poco más incómodo que algunas otras lecciones que a veces tenemos. Normalmente en estos videos trato de animar, pero si somos honestos, durante este tiempo de cuarentena, yo creo que una de las luchas que cristianos están enfrentando es que ellos no están pasando tiempo con otros cristianos. Y yo creo que lo que sucede cuando un cristiano está solo y no está pasando tiempo con otros cristianos es que a veces no leen de la manera que deben de leer o no están orando de las maneras que deben de orar. Y a veces es fácil de caer en diferentes tentaciones. Y lo que quiero hablar acerca de el tema por el día de hoy es hablar acerca de la idea de confesar nuestros pecados. Ok, Y no buen tema. confesar nuestros pecados para ser cristianos, sino aún después de ser cristianos. Yo creo que nosotros tenemos que seguir practicando ese hecho de confesar los pecados los unos a los otros. Es Y, una clave. Yo sé que vas a dar los textos que enseñan lo importante que es. ujú. ¿Sabes, Gordon? Yo siempre pienso en por qué es que a veces, o quizás en mi vida, los tiempos cuando yo no he confesado mis pecados, ¿por qué es que yo no confesaba mis pecados de la manera que lo tenía que hacer? Es Y, una pregunta fácil. o sea, sí, El orgullo. el orgullo, y absolutamente. Y hay varias razones. ¿Sabe? Yo creo que a veces nosotros como que tenemos vergüenza, pero tenemos vergüenza en la cosa inadecuada. Entonces, por ejemplo, ¿sabe? Yo a veces he tenido vergüenza de qué va a pensar el hermano, en vez de tener vergüenza en lo que el Señor está pensando de mí. ¿Sabes? Y el Señor ya sabe mi pecado. Y a veces no, tenemos como que esa vergüenza que está puesta en el lugar equivocado o tenemos temor. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? En vez de qué está pensando de nuevo y tener el temor del Señor. Ahí está el problema. Absolutamente. A veces tenemos ese orgullo, el que yo no le tengo que confesar mis pecados a nadie, porque yo puedo averiguar y puedo lidiar con mis pecados yo mismo, sin ayuda de nadie. O a veces, ¿sabes? Pero yo creo que en raíz de todo eso, nosotros no confesamos nuestros pecados de la manera que debemos porque tenemos temor de ser rechazados. Es que las personas o nuestros hermanos o nuestra familia o los hermanos en la iglesia de que ellos no nos van a aceptar. Pero tenemos que notar cómo es que no confesar nuestros pecados nos afecta, porque nos afectan de una manera drástica, nos afectan en cada área de nuestra vida. Y la primera que queremos que notemos es que el no confesar nuestros pecados nos separa a nosotros con Dios. ¿Sabes, Garner? En Génesis capítulo 3, y yo creo que vemos esto en Génesis 3, también vemos esto en Josué con el pecado de Acán. Cuando el hombre peca, yo creo que Dios le da al hombre la oportunidad de confesar sus pecados. Yo actualmente creo que eso es lo que Dios hace con Adán cuando él le hace las preguntas. Y cuando le pregunta en Génesis capítulo 3 que dónde estabas. Y Adán dice, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le pregunta, ¿quién te ha hecho saber de que estás desnudo? Le preguntó Dios. Ahora, Dios ya sabe esto. ¿Por qué es que Dios se lo está preguntando? Y yo creo que es para ayudarle a él reconocer y confesar sus pecados. Pero por él no confesar sus pecados y estar en el pecado, lo separó de Dios. Porque la realidad es que nuestro pecado nos separa de Dios. El no confesar nuestros pecados hace que esa separación continúe. Y tenemos que ver de la manera que eso funciona. Pero también tenemos que ver que cuando yo estoy en mis pecados y no confieso mis pecados, no simplemente me separa de Dios, sino que me arruina mis relaciones con otras personas, con mis hermanos. Porque honestamente yo no puedo decir que tenemos una relación en el Señor si yo estoy viviendo en el pecado. Y arruina de nuevo esas relaciones y hasta por dentro, las personas que están viviendo en el pecado, y no, ustedes saben esto, que vivir en tus pecados, esa culpa te hace sentir como que si tu cuerpo se está desgastando por dentro. Y quiero que leamos acerca de la confesión y lecciones que tenemos que aprender de las escrituras. Quiero que leamos el Salmo 32, el Salmo de David, para ver algunas secciones que yo creo que aprendemos acerca de cómo debemos confesar.
Y yo creo que no, para reconocer la idea de confesar, para llegar a este punto donde yo quiero confesar mis pecados, yo tengo que reconocer que estoy quebrantado. Yo tengo que legítimamente desear a vivir mejor. Y la tercera, que probablemente es la más profunda y la más importante, es que yo tengo que ser humilde. ¿Sabes? Tú mencionaste el orgullo. Si yo sigo con el orgullo, yo jamás voy a confesar mis pecados. Y yo creo que en el Salmo 32 van a haber 4 lecciones en cómo aprendemos a confesar nuestros pecados mejores y cómo se aparece esa confesión. Entonces, Salmo 32, Gardner, si puedes leer el Salmo entero, no es muy largo, solo son 11 versículos. Si puedes leer el Salmo por mí, por favor. Muy bien. Dice el texto, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con el gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Muchísimas gracias, Gardner. Entonces, si te das cuenta, hay algunas lecciones que aprendemos de nuevo del Salmo 32. Y yo creo que la primera lección que aprendemos, vemos en el versículo 1 y 2, después de nuevo en el versículo 5 y 6, mientras David está confesando a sus pecados. ¿A quién es que él le confiesa primero? A Dios primero. Al Señor. Y de nuevo, tenemos que ver y aprender esa lección. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice lo mismo. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, es decir, que si le confesamos nuestros pecados a Dios, que Él es justo para perdonarnos. Y tenemos que realizar que cualquier pecado o transgresión o iniquidad que yo cometo, se ha sido cometido contra Dios primeramente. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir a Dios. Cuando confesamos, a veces, ¿sabe? A veces hacemos algo que no debemos hacer o sentimos la culpa de nuestros pecados y se lo comentamos a cada hermano o a cada persona, excepto a quién. A Dios. Excepto a Dios. Y cualquier pecado que hemos cometido contra Dios. Entonces, yo creo que la primera lección que aprendemos en cuanto a cómo se parece la confesión es que siempre confesamos a Dios primero. Amén. Y vamos al Señor en oración pidiendo por perdón. Pero yo creo que otra lección que aprendemos del Nuevo Testamento es que en Santiago capítulo 5, y Gordon, si puedes leer Santiago 5 del 13 al 18, yo creo que aprendemos la segunda lección, que es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados a un hermano o hermana que es maduro en el Señor. Gordon, si puedes leer Santiago 5, versículos del 13 al 18, por favor. 13 a 18. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él,
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Sí, Eli, ¿quieres 17, 18? ahí está perfecto. No, no, pero Okay. muchísimas gracias. Y si se da cuenta de nuevo, en Santiago 5, el fin de ese libro, él está hablando a personas que son personas de doble ánimo, que están luchando con vivir con Dios y vivir en el mundo. Y él acaba por decir que si tú estás luchando con el pecado, que debes de hacer ¿qué? Debes de confesar, 16. Confesarlo. Y él acabó de hablar acerca de tener ancianos viniendo y orando por ti. Y yo creo que a veces nosotros vemos, o iglesias que tienen ancianos, ven como la obra del anciano de dirigir a qué tiempo nos vamos a congregar y a quién vamos a tener para una campaña. Pero eso no es la obra de los ancianos. La obra de los ancianos es de encargarse de almas del Señor, del buen pastor. Y ellos no pueden hacer eso si no saben lo que está sucediendo en nuestras vidas. Si nosotros estamos en una iglesia donde hay ancianos, tenemos que estar hablando con ellos acerca de nuestras cargas y luchas. Pero no porque ellos no van a perdonar de nuestros pecados, sino porque ellos nos pueden ayudar a enfrentar esos pecados en el futuro. Amén. Entonces, el primer punto, cuando confesamos, siempre confiésele al Señor primeramente. Segundo lugar, encuentra a un hermano o hermana que es maduro en el Señor. De nada me sirve confesar mis pecados a alguien que tiene 10 años menor que yo, que no me puede ayudar en esas cosas. ¿Sabes? Y a veces tenemos eso un poco equivocado, que no se lo voy a confesar a mi mejor amigo. Tú no necesitas un mejor amigo, tú necesitas un hermano o una hermana maduro en el Señor que te pueda ayudar en esto. No alguien que simplemente va a simpatizar contigo y con tus luchas, sino alguien que nos van a ayudar. Y a veces confesamos porque nos queremos sentir mejor y no porque queremos cambiar. Y yo creo que cuando confesamos a un hermano o hermana madura es porque estamos buscando cambiar de nuestras luchas. No sé si eso tiene sentido. Tiene mucho sentido. El tercer punto encontramos de nuevo en Salmos 32, en el Salmo 32, cuando David le dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sabe? A veces, y no sé si cualquier persona que esté viendo este video, si a veces tú has orado de esta manera, Dios, perdóname de mis pecados que son muchos. Y ya, ¿qué fue tu pecado? ¿Sabes? Yo creo que la tercera lección que tenemos que aprender es de aprender de ser totalmente abiertos cuando estamos confesando nuestros pecados al Señor. Y aprender la práctica mucho más de simplemente, en vez de decir, Dios, pequé contra ti, discúlpame. ¿Qué hiciste? ¿En qué manera pecaste? Y realizar y confesar ese pecado al Señor. ¿Sabe? En Proverbios 28, versículo 13, habla acerca de aquel que encubriese sus pecados delante de los hermanos y que dice como que nunca le va bien. Si puedes buscar Proverbios 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dese cuenta, a veces cuando estamos hablando con el Señor o con ese hermano o hermana madura, cuando estamos confesando nuestros pecados, siempre como que damos una porcioncita. Yo quiero que mi pecado no aparezca tan mal, ¿sabes? Entonces, si yo mentí y hice esto y hice lo otro, si yo cometí 10 pecados, solo te voy a decir de 2 de los pecados. ¿De qué te conviene hacer eso? Ya pecaste, ya estás confesando el pecado, sea totalmente abierto cuando estemos confesando nuestros pecados. Y yo creo que la última cosa que quiero decir en cuanto a eso, y bueno, ya la mencionaste, al fin, que el que confiese sus pecados y hace ¿qué? En el versículo 13 de Proverbios 28. Ok, 13, el que confiesa y los abandona. Y los abandona. De nada te sirve el confesar tus pecados si no hay un cambio de comportamiento.
¿verdad? Tiene que ser acompañado por el arrepentimiento. Si me das cuenta, en Hechos 2, cuando ellos preguntan ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dice, bautícense cada uno de vosotros, arrepentíos y bautícense, no es uno o el otro. A veces solo queremos el perdón sin el cambio. Y de nada, la confesión no es simplemente para que yo ya no siente la culpa de mis pecados, sino es que yo estoy tomando un compromiso de que voy a cambiar, que voy a vivir diferente. Y vemos eso en Proverbios 28, 13, pero también en Esdras 10, del 1 al 3 y del 9 al 12. Ellos confiesan sus pecados y dicen en qué maneras quieren cambiar. Pero sabes, cuando nosotros pensamos en el propósito de la confesión, si quizás tú estás viendo este video y tú sabes que estás luchando con algo, estás pensando, ¿por qué es que debo yo confesar mis pecados? El confesar los pecados hay dos cosas que hace por ti, algo en el pasado y algo en el futuro. Yo creo que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es que en verdad podemos ganar el perdón y sanación por los pecados que ya hemos cometido. Pero cuando yo confieso mis pecados, también me ayuda a evitar cometiendo los mismos errores en el futuro. Si yo le digo al Señor de lo que dije y que no quiero seguir cometiendo esos pecados y hablo con algunos hermanos, esas cosas me van a ayudar. Pero al fin de cuentas tenemos que notar que el confesar nuestros pecados glorifica al Señor. Amén. Y me encanta el fin de este salmo, en el versículo 10 y 11, donde dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, y me imagino que el confiar en el Señor aquí es el confiar y confesar tus pecados al Señor. Amén. La misericordia los rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilos todos ustedes los rectos de corazón. Esas cosas son difíciles. Pero dan alegría al final. Amén. Amén. Esas cosas son difíciles, pero si tú en verdad quieres tener paz y alegría y una relación con el Señor, con otras personas y tener paz interna, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados y las lecciones que aprendemos del Salmo 32. Amén. Yo quiero aprovecharme de tu mensaje para agregar un punto o dos, ¿ok? Absolutamente. A veces los predicadores son los que más tienen problemas al confesar. Piensan que si confiesan, que la gente no les va a respetar o la gente no va a tomar en serio sus mensajes. Al contrario, una breve historia. Mi papá, ya Bill le conoce bien, va a cumplir 90 años en el mes que viene. Sí. Pero era un predicador bastante respetado. Sin embargo, me acuerdo de cuando yo era un niño, como 9, 10 años, que en algunas ocasiones mi papá me vino y me dijo, hijo, te pido perdón. Yo estaba demasiado enojado al castigarte. Espero que me perdones. Ahora, Bill, ¿eso me hizo respetar menos a mi papá o más? Mucho más. Mucho más. Entonces, no pensemos por confesar el pecado que la gente va a respetarnos menos. Pero como tú dijiste correctamente, el enfoque principal debe ser en Dios y no en lo que piense la gente. Amén. Y una pregunta final, vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto confesamos a nuestros cónyuges? Uh-huh. ¿Cuánto confesamos a nuestros hijos? Te pido perdón, hice mal. Si es muy pocas veces, rara vez hay un problema. Uh-huh. Hay un problema. Y te digo, ¿sabes? Mi esposa, ella ve mis problemas más que cualquier otra persona. ¿Sabes? Y no es como que si no lo confieso, no es como que si no confieso mis pecados, que mis pecados están cubiertos de ellas. Ella lo ve. Ella sabe. Y los hijos saben. Uh-huh. Ellos saben, ellos nos conocen mejor que nadie, menos el cónyuge, que tratemos de llevar esta máscara de perfección y que estemos abiertos con Dios y con nuestros seres queridos. Amén, Gardner. Y, ¿sabe? Yo sé que está yendo largo este video, pero La culpa es mía en parte. Pero, ¿sabes? Tú dando el ejemplo de tu papá, porque yo he tenido la oportunidad de poder obrar con él aquí por los últimos 5 años. Y increíble cuántas veces él aún hablando conmigo
diciéndome errores que él ha cometido. ¿Sabe? Y eso me ayuda a respetarle a él más, pero también me ayuda a respetar y a estar más agradecido de la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Y a veces cuando tratamos de aparentar como personas perfectas, la única imagen que le damos a las personas es que ellos tienen que ser tan perfectos como nosotros, en vez de realizar que nosotros hemos recibido la misma gracia y la misma misericordia del Señor que ellos quieren recibir en sus luchas. Muy bien. Hay tantas bendiciones que vienen al confesar. Que Dios nos ayude a quitar este orgullo para hacerlo más. Muchas gracias, Bill. Muchísimas gracias, hermano.